¿Qué tal a todos de nuevo? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta sesión ya de este curso, Los Postkantianos y Fichte, Introducción al Idealismo Alemán. Ya estamos entrando en la parte de la filosofía práctica de Kant. Hemos abordado algunas cuestiones sobre los aportes que tuvo la crítica de la razón pura, que la subjetividad contribuye a la manera en que conocemos la realidad e incluso la determina parcialmente para poder conocerla. Los objetos de la experiencia que nosotros conocemos, Kant los llama fenómenos, y la naturaleza es ese conjunto de fenómenos que mantienen una relación dinámica entre sí y son objetos posibles de nuestra experiencia porque lo único que podemos conocer es lo que nos es dado al conocimiento. Nuestro conocimiento está limitado a lo que la subjetividad humana elabora con sus intuiciones y con sus categorías o conceptos puros del entendimiento. El conocimiento en realidad no es la copia de la realidad, es en parte una determinación y la constitución de la realidad es en parte elaborada y no puede sernos dada completamente. El sujeto, como lo concibe Kant, tiene un papel muy activo, es espontaneidad. Eso quiere decir actividad, acción. Todo lo que vemos, percibimos, pensamos, es en parte construido por nuestras capacidades cognitivas o estructuras mentales. La investigación trascendental mostró ser una investigación de la subjetividad, de las condiciones que hacen posible conocer el mundo. Vimos también cómo el punto de vista de Kant está comprometido con una cierta cuestión del papel que tiene la mente humana con el conocimiento, cómo lo constituye, con un cierto tipo de idealismo. A veces Kant expresa este idealismo de una forma un tanto radical, cuando reduce los fenómenos, que son los auténticos objetos de nuestro conocimiento, a ser meras representaciones o ideas en nuestra mente. Otras ocasiones los fenómenos ganan cierta independencia del sujeto, pero Kant nunca deja de lado la afirmación de que los fenómenos dependen del sujeto. La palabra alemana misma que se traduce por fenómeno, Erscheinung, significa literalmente algo así como aparición o apariencia, lo que aparece, una manifestación. En la lengua alemana, el verbo erscheinen significa aparecer, surgir, manifestarse. En la sesión anterior dijimos que a veces fenómeno suele ser equiparado con representación. Aquí veríamos una interpretación que se ha hecho. El fenómeno sería lo que se muestra a la conciencia cuando se presenta como se nos presenta una cosa en sí. Vimos que si adoptamos esta interpretación o esta forma de interpretar los fenómenos, nos puede llevar a una cuestión de que solo podemos conocer los fenómenos, o sea, nuestras representaciones. Algo como el idealismo radical del que hemos estado hablando. La intención de Kant al afirmar que solo conocemos fenómenos tiene que ver con algo implícito que él sostiene, que lo que podemos conocer de alguna forma tiene que tener un tipo de relación con nosotros, o sea que nos es dado. En la filosofía anterior a Kant se solía afirmar que las apariencias o fenómenos no pueden ser objetos de conocimiento verdadero, pues son eso, meras apariencias. Quizá en este sentido se pueden llamar apariencias ilusorias. Nadie afirmaría, según esto, que al ver un arcoíris estamos teniendo un conocimiento científico, o al ver un oasis o algún tipo de ilusión óptica. El arcoíris sería un efecto en el cual intervienen ciertos factores subjetivos y objetivos que hacen que nos aparezca tal fenómeno ante nuestros ojos. La filosofía anterior a Kant denigraba el fenómeno y lo reducía a una mera apariencia ilusoria. Y de lo que se trataría es de saltar esas apariencias que son manifestaciones ilusorias y que de alguna forma se deben a nuestros sentidos para poder llegar a las cosas en sí, a la realidad misma. Kant invierte esta relación. Para él, los fenómenos no tienen nada de ilusorio ni irreal. La palabra Erscheinung significaba apariencia en el sentido cotidiano y se usaba así como sustantivo para implicar el acto de aparecer, de algo que tenía un cierto tipo de realidad que podría ser inferior. Para Kant, quien le da un nuevo sentido técnico y filosófico va a entender fenómeno como objetos empíricos
que intuimos bajo las formas del espacio y el tiempo. En ese sentido, un fenómeno es aquello que ya está sujeto a nosotros. Un árbol, una casa, una silla, un gato, todos ellos serían fenómenos, pues son objetos que puedo ubicar en algún punto espacio-temporal. La realidad que podemos conocer desde entonces depende de las intuiciones de espacio y tiempo y de las categorías. El fenómeno es real para Kant, implica una relación con el sujeto, porque toda realidad siempre se aparece a un sujeto, se manifiesta, se da. Entonces, lo que está más allá de esta realidad dada, fenoménica, manifestada, resultará para Kant incognoscible. Se trata de la cosa en sí. Es algo que quizás podemos suponer que está ahí o pensarlo, pero que de ningún modo se puede demostrar ni conocer a través de medios empíricos ni científicos. La ciencia misma se refiere siempre al mundo fenoménico del orden temporal espacial y nunca puede rebasar esa esfera de objetos, menos, como hemos visto, la razón humana en la metafísica. Como vimos, Kant invierte este orden. Esta inversión implicó una revolución filosófica de consecuencias importantísimas. La revolución copernicana de Kant en la filosofía, donde afirma que ahora los objetos deben regirse por nuestro conocimiento, es en cierta medida el reconocimiento del idealismo como un sistema o perspectiva que contempla la realidad siempre desde el punto de vista de la mente humana o la conciencia. La crítica de la razón pura nos muestra la importancia del sujeto y sus estructuras mentales trascendentales en la determinación del objeto o lo que debe ser un objeto de conocimiento para nosotros. Estas estructuras trascendentales condicionan nuestra percepción cotidiana y también condicionan el conocimiento científico, nuestra experiencia, y explican nuestra relación con una realidad que es parcialmente construida por nosotros. Como esas estructuras, intuiciones puras y conceptos son permanentes y las mismas para toda conciencia empírica, todos podemos ver la misma realidad y realizar los mismos juicios de conocimiento epistémicos. Ernst Cassirer, un importante filósofo de origen prusiano del siglo XX, en su libro Kant, Vida y Doctrina, describió en estas palabras esa necesidad de reglas invariables de la objetividad que el sujeto aporta. La crítica de la razón pura ha puesto de manifiesto que la objetividad del conocimiento no puede tener su fundamento en los datos materiales de los sentidos, en el qué de las sensaciones concretas. La sensación solo es, en realidad, la expresión del estado de los sujetos concretos, que varía de momento a momento. Constituye lo que hay de fortuito, lo que varía de un caso a otro y de un sujeto a otro, sin que sea posible, por tanto, determinarlo en ninguna regla inequívoca. Para que de estos estados interminablemente diferentes puedan salir juicios que tengan un contenido de verdad con validez general, para que podamos convertir en experiencias lo que empiezan siendo fenómenos indeterminados, se requiere que existan determinados tipos fundamentales de engarce, que, siendo de suyo invariables, establezcan la unidad objetiva del conocimiento y hagan con ello posible y fundamenten su objeto. Eran estas síntesis fundamentales las que la teoría crítica había descubierto y destacado como las formas de la intuición pura y las formas del entendimiento intelectivo puro, etc. Cassirer se refiere precisamente a lo que hemos mencionado ya desde sesiones atrás. Las sensaciones no se determinan a sí mismas su orden o su sentido, sino que esa síntesis de ellas debe venir de otro lado. Los tipos y modos de las sensaciones son infinitamente variados y también varían de sujeto en sujeto. Por eso en ellas no se encuentra la objetividad del conocimiento. Si buscamos el conocimiento objetivo, tenemos que elaborar juicios, y para que esos juicios tengan un valor de verdad y sean válidos, las categorías deben organizar los fenómenos bajo reglas o leyes que no se modifiquen o cambien de un momento a otro. Estas síntesis fundamentales son las que hacen posible que pensemos en un mundo o una realidad objetiva independientemente de nosotros. Y la crítica de Kant se ha encargado
de sacarlas a la luz y de probar su validez trascendental. La síntesis de estos elementos, que serían sensaciones, intuiciones en conceptos, es la condición de posibilidad de todo el conocimiento del mundo. Y sin esa síntesis no es posible tener conocimiento en absoluto de la realidad. Estas son algunas consecuencias de la revolución copernicana en el ámbito teórico, en la esfera del conocimiento u actividad teórica de la razón, donde nuestra razón solo alcanza a conocer fenómenos y nunca la realidad en sí misma. En esta esfera hemos visto que a la razón no encuentra las respuestas a las preguntas que más le apremian y con las que sin duda tiene un interés particular. Kant desterró del pensamiento metafísico dogmático pretensiones teóricas que tenían mucho tiempo arraigadas en la filosofía. La creencia, por ejemplo, de que por medio de la razón pura y sus conceptos es posible tener conocimiento de las realidades últimas, que son Dios, el alma y el mundo. Para Kant, ni la razón ni el entendimiento tienen la facultad intuitiva, que sería una manera de captar de cierta forma la realidad a través de una intuición. La intuición es una capacidad solo de la sensibilidad y ella no puede tener intuiciones sin objetos que estén ahí enfrente a ella afectándola. La sensibilidad es dependiente, es finita, porque tampoco podemos crear los objetos. La realidad empírica, fenoménica, es conocida, mas no creada por el sujeto. Esto es importante porque la labor sintética del sujeto es la de la determinación. La razón, en un sentido general, incluye la sensibilidad y entendimiento. Se encarga, es importante, de determinar objetos. ¿Cómo los determina? Sintéticamente, por medio de las intuiciones puras y las categorías. Conocimiento teórico para Kant es determinación del objeto. Cuando decimos, por ejemplo, que la silla está frente a mí, en este momento ya tenemos una determinación de algo. Le atribuimos espacialidad y temporalidad y también la categoría de ser un objeto. La razón, en sentido que hasta ahora hemos analizado, ha sido solo la razón teórica. La crítica de la razón pura realiza esta crítica de la razón, pero solo en el uso teórico y especulativo, cuando intenta conocer objetos, determinándolos a través de intuiciones y conceptos puros. También se investigó aquí las posibilidades, cuando la razón teórica intenta conocer más allá de la experiencia. Vemos que utiliza su estructura subjetiva y hemos visto que abarca la sensibilidad, el entendimiento y la razón, las tres facultades que Kant menciona. Vimos también que Kant menciona la razón en sentido particular como una facultad que busca lo incondicionado, que sobrepasa toda la esfera fenoménica del conocimiento y genera ideas a las que ningún objeto puede corresponder en la experiencia. Por medio de estas ideas, la razón se representa máximos, absolutos, totalidades que ella cree conocer. Este uso real de la razón, Kant lo niega rotundamente. Teóricamente, la razón y toda capacidad humana es estéril, incapaz de conocer por sí misma. Sin embargo, se garantiza el conocimiento científico, la ciencia, en el dominio fenoménico, donde es el entendimiento el encargado de imponer a la naturaleza sus reglas. La razón, como hemos estado viendo aquí, es tan solo una capacidad humana aplicada al conocimiento de la realidad, de manera que por eso se le puede llamar razón teórica o razón en su uso teórico. Como hemos visto, la esfera de lo teórico, del conocimiento, se analiza en la crítica de la razón pura de Kant en sus dos ediciones. El ámbito de lo teórico, del conocimiento que estudia la realidad o el ser, se trata no solo en la crítica de la razón pura, sino también en otra obra que Kant publica en 1783 llamada Prolegómenos a toda metafísica futura que haya de ser presentada como ciencia. Esta obra, digamos, mucho menor en extensión que la crítica, es un intento de presentar los pensamientos de Kant, de su gran obra, pero de manera más popular y amena. También es claro que es un intento de responder a las críticas que se le habían hecho a su obra de 1781, en específico al cargo de que su sistema es un idealismo
que reduce todo a representaciones o ideas. ¿Recuerdan a Berkeley que hablamos en la sesión anterior? Este es el cargo que se le hizo a Kant. Esta idea ya la tratamos. El uso teórico de nuestras capacidades se analiza en otra obra todavía, en la que se llama Principios Metafísicos de la Ciencia de la Naturaleza. Y en ella Kant analiza el concepto de materia, desde el pensamiento trascendental, las leyes de la mecánica de Newton, cómo se usa su sistema para defender la ciencia newtoniana. Podríamos decir que aquí se contiene no solo una crítica, sino una filosofía trascendental de la naturaleza, del reino del ser. El reino del ser es el que se trata o se refieren a las ciencias fácticas, la física, la matemática y la geometría. Estas ciencias para Kant contienen juicios sintéticos a priori y nos dan conocimientos certeros y universales. Además, estas ciencias se fundamentan en nuestra estructura cognitiva mental y por ello su validez y objetividad queda asegurada, pero con una rara y curiosa, expresión, que solamente se limitan al ámbito de los fenómenos, a la realidad fenoménica. Ahora vamos a tratar del ámbito práctico y moral del hombre. Para Kant no somos solo seres teóricos, cognoscentes de una realidad que nos es dada. También somos seres que actúan y viven en esa realidad en conjunto con las demás personas. Necesitamos responder no solo a la pregunta ¿qué podemos conocer?, sino a la pregunta ¿qué debo hacer? Hay un tránsito de la crítica de la razón pura a la crítica de la razón práctica, que es donde Kant analiza la función o el uso que tiene la razón en la esfera de la moralidad. La razón aquí ya no conoce una realidad que es distinta de ella, sino que aquí va a tratar con leyes morales. Ya no es la ley de la naturaleza, sino leyes de la libertad, de la voluntad humana. El concepto central de la filosofía moral de Kant es el de la libertad. En un pasaje importante de la crítica titulado El canon de la razón pura, Kant nos plantea esta idea central. La razón nos condujo en su uso especulativo por el campo de las experiencias, y como tampoco allí se puede encontrar nunca plena satisfacción para ella, nos condujo de allí a las ideas especulativas, que al fin, empero, nos condujeron de vuelta a la experiencia, y así cumplieron su propósito de una manera que, si bien era útil, no correspondía empero a nuestra expectativa. Ahora solo nos queda un ensayo por hacer, a saber, ver si también se encuentra razón pura en el uso práctico, si en él ella nos conduce a las ideas que alcancen los fines supremos de la razón pura, que acabamos de indicar, y ver si ésta, desde el punto de vista de su interés práctico, no podrá otorgarnos aquello que nos niega por completo con respecto al interés especulativo. Todo interés de mi razón, tanto especulativo como práctico, se reúne en las tres siguientes preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? La primera pregunta es meramente especulativa. Hemos agotado, me ufano de ello, todas las respuestas posibles para ella y finalmente hemos encontrado aquella con la cual la razón se debe contentar y con la cual tiene también motivo para contentarse si no atiende a lo práctico. Pero quedamos tan lejos de los dos grandes fines a los que estaba propiamente dirigido todo ese empeño de la razón pura, como si por desgana nos hubiésemos negado desde el comienzo a hacer este trabajo. Por consiguiente, si se trata de saber al menos seguro y queda establecido que en lo que toca a ellos dos problemas, nunca podemos obtenerlo. La segunda pregunta es meramente práctica. Como tal puede, ciertamente, pertenecer a la razón pura, pero entonces no es trascendental, sino moral, y por tanto no puede en sí misma dar ocupación a nuestra crítica. Aquí nos plantea Kant en esta cita el callejón sin salida de la razón especulativa en relación con la metafísica y el modesto límite del conocimiento humano, la experiencia. Pero nos queda ver todavía si en el llamado uso práctico de la razón no podemos encontrar algo más que decir sobre estas ideas o problemas esenciales de la razón humana: Dios, el alma y la inmortalidad. La labor que la filosofía, nos dice Kant, tiene es tratar de responder a esas tres preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar?
Más tarde, en sus cursos de lógica, Kant va a decir que estas tres preguntas se resumen en una, y que es responder a la cuestión de qué es el hombre. El sentido humanista y antropológico de las preguntas de Kant y de su filosofía dicen que la subjetividad y el papel del sujeto es muy importante en el conocimiento de los fenómenos. Después de haber trazado en general lo que es el conocimiento, Kant va a responder a la pregunta de qué debo hacer, que pertenece prácticamente a su propuesta moral, a su filosofía práctica. Salgamos entonces de la realidad fenoménica, del mundo de los fenómenos empíricos de la experiencia y demos el salto al mundo de la libertad, de la moral, para descubrir las leyes puras de la moralidad según Kant. Kant presenta su filosofía práctica, su propuesta moral en dos obras principalmente. La primera es La Fundamentación para una metafísica de las costumbres, que es publicado en 1785. En esta obra se afirma que el objetivo es encontrar el principio supremo de la moralidad. Esta obra sigue un método de presentación popular, dando ejemplos y hasta cierto punto de vista parte del sentido común, de la experiencia cotidiana que tenemos como seres morales. De ahí se va elevando la exposición abstracta del problema de la libertad y de su posibilidad. Podemos decir que la Fundamentación es un escrito introductorio. La elaboración sistemática de su doctrina moral está expuesta aquí de manera general, y los detalles y la sistematización exacta y argumentos vienen a darse en la otra obra, que es la Crítica de la razón práctica, de extensión obviamente mucho mayor. Es la crítica que Kant en esta analiza, digamos, la esfera moral, la acción humana, que de alguna forma Kant deduce de la razón, pues para Kant la moral debe y solo puede provenir de la razón humana. Vamos a partir muy generalmente de lo que debe entenderse por moral o moralidad. La moral o moralidad suele entenderse o englobar un conjunto de preceptos o criterios que nos ayudan a distinguir una acción o acto como buena o mala. Es decir, en la moral estamos frente a un elemento valorativo, un valor que es algo así como que nos permite medir las acciones o algo en el mundo. En la moral siempre se han asociado preceptos de lo que se considera bueno, malo, correcto o incorrecto, etc. Hay que tener en cuenta que en la historia de la humanidad, por ejemplo, ha habido muchas épocas y también muchas sociedades humanas, y se suele considerar que la moralidad varía, pues los preceptos o reglas morales no han sido los mismos siempre. Lo que una sociedad considera bueno podría ser considerado por otra como malo, o lo que en una época era valorado de manera mala o negativa, en otra se valora de manera positiva o buena. Un ejemplo de moral muy claro es el de los 10 mandamientos. Algunos pensadores consideran que la moral, es decir, estos criterios o preceptos que nos permiten distinguir una acción buena de una mala, esos criterios son relativos, y la moral también. Esto quiere decir que también la moral es cambiante, pues dependería de la época o de la sociedad o incluso de cada individuo. Aquí estoy usando moral en un sentido un tanto general e incluyo las reglas o preceptos que nos permiten valorar una acción como buena o mala. Como he comentado, lo que parecería ser el caso es que estas reglas pueden variar, y de hecho lo hacen, como nos muestra la historia humana o las mismas diferencias culturales o entre sociedades. Esta posición suele llamarse relativismo moral y nos diría, a final de cuentas, que no existen reglas o preceptos universales que sean necesarios para todos los seres humanos. No habría así normas morales para todos, porque éstas irían cambiando de época y de sociedad. Frente a este tema podemos también traer a colación la cuestión de cómo se justifican las normas morales, es decir, por qué son válidas para un conjunto de individuos, una sociedad, etc. El relativismo moral justifica la validez de sus normas refiriéndose a los hechos, es decir, sostiene que como de hecho así nos han
nos hemos comportado siempre y nos comportamos, así debemos hacerlo. Esto podría llamarse una justificación empírica de las normas morales, pero nos lleva a la conclusión de que entonces puede haber tantas morales como épocas y sociedades. Otra forma de justificar las reglas morales es la religiosa. Algunas acciones o actos se definen como buenos y otros como malos porque así lo dice Dios. Esta justificación de la moral ha sido muy influyente en la cultura occidental a partir de la influencia del cristianismo. Pero sin ir más lejos, podríamos decir que toda religión supone una moral, porque toda religión intenta decirnos de alguna forma lo que está bien y lo que está mal hacer, cómo actuar en el mundo. El problema con ellas es que hacen que la moralidad dependa de un fundamento trascendente, llámese Dios, cielo, mundo de las ideas, etc. Al postular un mundo distinto de este mundo sensible donde vivimos, hacen depender la moralidad de la religión. En este caso, las reglas o preceptos morales se justifican en la voluntad de Dios o en ese mundo superior de valores, por decirlo así. Debemos hacer tales cosas porque Dios las considera buenas y no debemos hacer otras porque Dios las considera malas. Esta forma de justificar la existencia de normas morales tiene una cierta ventaja, que como se trata de algo que trasciende y va más allá de la experiencia humana, puede tener cierta validez universal, es decir, valer para toda sociedad o época, sino para todas. Dos problemas que estamos tratando aquí podemos verlos de la siguiente manera. La cuestión de la justificación. ¿Cómo justificamos la moral? Y dos, el problema de si existen preceptos morales que sean universales y necesarios para todo ser humano racional, sin importar la época y la sociedad a la que pertenecen. Esbocé estos temas brevemente para poder poner un poco en contexto el problema de la moral y también para que la respuesta de Kant nos sea mucho más clara y podamos entenderla mejor. En la esfera de la moral, como ya mencioné, encontramos valores, valoración. Esto ya no pertenece al ámbito del ser, de la realidad empírica. El ámbito de lo práctico, de la acción, es el del deber ser. Y no podemos sacar el deber ser del ámbito de lo fáctico o empírico. Esto sería tanto como hacer que los principios morales sean relativos y cambiantes. Sería fundamentar el deber ser en el ser, lo normativo en lo fáctico o empírico fenoménico. Y esto para Kant es imposible. Por eso la fundamentación social que mencionábamos hace un momento justificaba el deber ser en el ser, sacar lo normativo de lo fáctico, del hecho de que todos actúan así, se sigue que todos deben actuar de tal manera. Kant distinguió estos ámbitos muy claramente y sostuvo que las reglas o preceptos morales no pueden basarse en lo fáctico, empírico o experiencia, y menos aún si lo que buscamos son reglas universales y morales. Podemos decir que el ámbito de lo fáctico es el de los fenómenos empíricos también, y ahí en ellos las cosas son, la realidad es. De ahí que Kant distinguiera ya desde la primera crítica el hecho de que la experiencia nos muestra que algo es y nunca puede mostrarnos que algo debería ser. Kant, como hemos visto, sostuvo en la crítica que la mente humana, la razón teórica, tiene un papel normativo en el conocimiento. Las categorías son reglas a priori que ordenan los fenómenos del mundo. La naturaleza es un conjunto de fenómenos sometidos a las reglas que les impone el entendimiento. La razón está sometida, por ejemplo, a la ley de la causalidad. Percibimos unos fenómenos como causa de otros, que son sus efectos. Es una regla de nuestro entendimiento que nos permite tanto como ordenar como tener conocimiento. Y no es inventada por nosotros o algo arbitrario. No es la única regla, pero es muy importante. En la naturaleza no hay libertad. Los fenómenos no son sujetos, sino que son objetos empíricos. Los objetos no tienen espontaneidad. En la esfera de lo moral, que es la que nos va a interesar aquí, Kant también va a echar mano de esa característica que es la espontaneidad humana y va a decir que las leyes de la moral son para él, de alguna forma, hacen la ciencia de las leyes de la libertad.
leyes que nosotros mismos nos autoimponemos. De esto ya podemos ir derivando algunas características que va a tener la moral kantiana. En primer lugar, la moral kantiana no puede justificarse socialmente, como ya dijimos. El salto del ser al deber ser es injustificado y además tampoco llegaremos a leyes universales morales por medio de esta inducción. Otra característica es que la moral de Kant no puede fundamentarse en algo trascendente a la experiencia. No podemos recurrir a Dios o a su existencia para hablar de moral. La moral, la justificación de sus preceptos, no puede basarse en algo que la crítica ha dicho que no podemos saber nada de su existencia, Dios o las cosas en sí mismas. La moral, en sentido kantiano, va a fundamentarse en la propia subjetividad. Kant parte de lo dicho en la crítica de la razón pura, de sus resultados. La razón teórica no puede establecer que hay valores, algo absoluto más allá de la experiencia. Y por lo tanto, la moral se va a fundamentar en la subjetividad. Y podemos considerar que las leyes morales vienen del sujeto. Kant se propone, en cierto sentido, escribir una moral pura, o sea, una moral que no dependa de nada empírico. Así lo propone y lo afirma en el prólogo a la fundamentación de las costumbres de la siguiente forma. Si no se cree en extremo necesario escribir, por fin, una filosofía moral pura que se halle completamente depurada de cuanto pueda ser solo empírico y concierna a la antropología, pues que habría de darse una filosofía semejante resulta obvio en base a la idea común del deber y de las leyes morales. Cualquiera ha de reconocer que una ley, cuando debe valer moralmente, o sea, como fundamento de una obligación, tendría que conllevar necesidad absoluta. Cualquiera habrá de reconocer que un mandato como no debes mentir, o las restantes leyes genuinamente morales, no es algo que valga tan solo para los hombres y no haya que ser tenido en cuenta por otros seres racionales. Tendría que reconocer, por lo tanto, que el fundamento de la obligación no habría de ser buscado aquí en la naturaleza del hombre o en las circunstancias del mundo, sino exclusivamente a priori en los conceptos de razón pura, y que a cualquier otra prescripción que se funde sobre principios de mera experiencia, incluida una prescripción que fuera universal, desde cierto punto de vista, en tanto que se sostenga lo más mínimo sobre fundamentos empíricos con arreglo a uno solo de sus motivos, ciertamente se le puede calificar de regla práctica, mas nunca de ley moral. Kant entiende la moral como la ciencia de las leyes de la libertad. La idea de moralidad está profundamente asociada con el concepto de libertad. Estas leyes morales no pueden tener origen en la sociedad, en la época, es decir, en algo fáctico o empírico. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Kant mencionó aquí que si una ley debe tener valor moral o valer moralmente, debe llevar consigo universalidad y necesidad absoluta. Si observamos las reglas o leyes sociales, incluso las leyes jurídicas del derecho, veremos que éstas no tienen estas características. Las leyes jurídicas, el derecho, no son ejemplo de moralidad, porque sus leyes son variables de territorio en territorio y la vigencia o validez que tienen es solo temporal. Para Kant, las genuinas leyes morales deben tener una validez que no podemos encontrar, como nos dice en el párrafo, en las circunstancias del mundo o en la naturaleza humana. Este párrafo que citamos es clave porque nos dice dónde debemos encontrar esas reglas y dice a priori en los conceptos de razón pura. Así nos podemos hacer una idea de cómo está planteando el proyecto Kant de una moral pura. Las verdaderas leyes morales no se basan nunca en algo fáctico y las verdaderas leyes morales deben provenir de la razón. El ámbito de lo moral es la esfera normativa. Vamos a ver que es la razón la que da leyes aquí a nuestra voluntad. En el ámbito fenoménico de la naturaleza, era el entendimiento el que daba las leyes a la naturaleza, a través de las categorías y los principios puros del entendimiento. La razón tenía ahí un uso especulativo que concluía en las ideas trascendentales y la metafísica. Aquí, en la esfera de lo práctico, aparece la idea de que la razón tiene otro uso, distinto al del conocer, un uso moral o práctico,
pues ella es la que va a establecer las leyes que son genuinamente morales, de manera a priori, libres de todo fundamento o motivo empírico, como Kant llama las pasiones o las inclinaciones. Vamos a ver aquí qué papel juega la espontaneidad humana en lo normativo, donde el papel de la razón ya no es determinar los objetos que podemos conocer. Los resultados aquí ya no son juicios cognitivos, sino acciones, actos humanos que son completamente diferentes de cualquier evento o hecho determinista del mundo, de lo que sucede en la naturaleza. Lo que produce, y sí, en esta esfera de la moral, podemos decir que la razón crea algo que no existía en el mundo, una acción humana que es libre. A diferencia de la razón teórica y en el caso de la sensibilidad, donde el objeto nos es dado y determinado por nuestras intuiciones y conceptos, aquí en la razón práctica el objeto sí es creado y traído a la existencia, que es la acción o el acto humano. Kant llama voluntad, y es importante esto, a la facultad humana que nos lleva a actuar y elegir ciertos medios para lograr determinados fines. En ese sentido, la voluntad puede relacionarse con esa capacidad de decisión, de ponerse y determinarse un fin y los medios para llegar al fin. La capacidad de la voluntad humana de ser influenciada para realizar ciertas acciones la vamos a llamar la determinación de la voluntad. Y para Kant, la libertad de los seres humanos tiene que ver con la posibilidad de que nuestra voluntad no esté influenciada por nada exterior a ella o por algún deseo, pasión o inclinación. La razón que puede influenciar a la voluntad en su obrar es lo que Kant llama la razón práctica. Kant defiende que la razón humana puede y debe ser quien guíe la acción moral, si es que puede haber una moralidad pura, universal y necesaria. La espontaneidad de la mente se nos presenta aquí en la razón práctica como la capacidad de autodeterminación, capacidad de poder actuar bajo leyes o principios que nuestra razón nos impone a nosotros mismos. La espontaneidad, como veíamos en el ámbito teórico, era la imposición de reglas a la naturaleza, a los fenómenos, donde el entendimiento tenía un papel legislador. Aquí, en el ámbito práctico, la razón impone reglas, pero de cómo debe legislar las acciones de los seres humanos a través del imperativo o de leyes a la voluntad. La voluntad que va a analizar Kant no es nuestra voluntad cuando se encuentra influenciada por motivos o fines empíricos. Vamos a hablar un poco de eso después. La voluntad de la que se trata aquí debe ser, según esto, vamos a ver una cita. Una voluntad que se determinara enteramente por principios a priori, al margen de toda determinación empírica y a la que cupiera denominar una voluntad pura, sino que solo tomó en cuenta el querer en general con todas las acciones y condiciones que le incumben en esa significación universal, y por ello se diferencia de una metafísica de las costumbres, tal como la lógica universal se distingue de la filosofía trascendental al exponer la primera, las acciones y reglas del pensar en general, mientras que la segunda expone simplemente las acciones y reglas especiales del pensar puro, esto es, de aquel pensamiento merced al cual se conocen objetos plenamente a priori. Pues la metafísica de las costumbres debe indagar la idea y principios de una posible voluntad pura, no las acciones y condiciones del querer humano en general, las cuales en su mayor parte son sacadas de la psicología. La voluntad, como nos dice, es una facultad de querer o desear algún fin u objeto y puede estar, según Kant, determinada o influenciada por algo a priori, en este caso la ley moral, que cuando la voluntad actúa de acuerdo con la ley moral es una voluntad pura o buena en sí misma. Estamos frente a una investigación metafísica de principios a priori, similar a la implementada en la crítica de la razón pura. Por eso se trata de una investigación metafísica en sentido kantiano, una investigación trascendental de la propia subjetividad, no de la realidad misma. Detrás de esta idea de que hay una voluntad pura, influenciada por la razón y la ley moral, está la idea de que el ser humano tiene la capacidad
superior a los demás animales de la naturaleza, de poder actuar de acuerdo a sus leyes y no a inclinaciones, placeres o pasiones que pueda causarnos algún objeto del mundo empírico. Eso sería lo que Kant llama actuar por el deber, por esa ley de la razón. Esta capacidad nos elevaría por encima de todos los objetos fenoménicos. Podemos actuar conforme a reglas y leyes que nosotros mismos nos autoimponemos, y no solo actuar de acuerdo a nuestros instintos naturales o a las pasiones más placenteras que suelen ser lo que la mayor parte de las veces nos mueve a actuar. Está claro, Kant nos coloca aquí como seres inteligibles, fuera del mundo fenoménico, donde lo que sucede ahí depende siempre de leyes naturales, donde todo sucede bajo la ley de la causalidad. En el mundo natural no puede darse libertad. Como seres corporales que somos, seres sensibles, nuestra voluntad continuamente se encuentra arrojada a fines y objetos meramente materiales. Comprar una casa, un carro, volverme rico, casarme y tener una familia, obtener un título universitario, comprarme un celular de moda nuevo, etc. Todo aquello que nos motiva a actuar se llama el móvil de la acción. Los objetos o cosas que buscamos conseguir en nuestra vida cotidiana y que nos mueven a la acción casi siempre suelen ser, debido a nuestra corporalidad, nuestro cuerpo sensible, objetos empíricos, materiales. Buscamos esto porque nos produce placer, nos hace sentir bien y porque de alguna forma asociamos la búsqueda de la felicidad con nuestro propio bienestar y el placer que nos puede proporcionar. El pensamiento de Kant es que independientemente de nuestra voluntad, que puede estar determinada a buscar objetos del mundo sensible, tenemos la capacidad de ponernos fines inteligibles, de actuar no solo influenciados empíricamente y de poder ser seres morales, que se ponen fines que trascienden el mero ámbito cotidiano, material y empírico en el que nos encontramos, de saltar nuestras inclinaciones. Y de hecho, solo de esa forma es cuando somos realmente libres, autónomos. De ahí que el concepto de esta voluntad pura sea lo único bueno sin ninguna condición, y de ella Kant va derivando ciertas características esenciales de la moral. Vamos a ver algunas ideas centrales que expone Kant en la Fundamentación. La buena voluntad es un concepto central en la moral kantiana. Kant comienza el primer capítulo de la Fundamentación de las costumbres afirmando que, primero, no es posible encontrar nada dentro del mundo y después de todo fuera del mismo que pueda ser tenido como bueno sin restricción, salvo una buena voluntad. 2. La buena voluntad no es tal por lo que produzca o logre, ni por su idoneidad para conseguir un fin propuesto, siendo su querer lo único que la hace buena de suyo y considerada por sí misma, resulta sin comparación alguna mucho más estimable que todo cuanto merced a ella pudiera verse materializado en favor de alguna inclinación, e incluso, si se quiere, del compendio de todas ellas. 3. El valor moral de la acción no está en su fin u objetivo o en las consecuencias, sino en el motivo que guía la voluntad, en el principio que la voluntad, al margen de los fines que pueda ser producido por tales acciones, pues la voluntad está en medio de una encrucijada entre su principio a priori, que es formal, y su móvil a posteriori, que es material. Y 4. El deber significa una acción que es necesaria por respeto hacia la ley, hacia el objeto, como efecto de mi acción proyectada. Puedo tener una inclinación, mas nunca respeto. En primer lugar, la buena voluntad es nuestra voluntad, pero cuando está guiada por principios morales, a priori, por el deber. Aquí Kant está usando bueno en un sentido que no significa utilidad. Usualmente decimos de algo que es bueno porque cumple bien con una finalidad o una acción. Ejemplo de esto, esta es una buena mesa o esta es una buena pluma. De alguna forma sirven para una función, la cumplen bien. Esto no implica nada moral. El sentido de bueno que Kant se refiere en esta expresión de que la voluntad es buena en sí misma es un sentido meramente moral. Enseguida vemos como algo que se sigue de este primer enunciado
que la bondad de la voluntad no depende en absoluto de que llegue a realizar o a materializar su objeto. Ella en sí misma es buena en cualquier caso, de cualquier modo, sin importar si se realiza en el mundo o no de manera material. Como ejemplo, podemos decir, piensa en una persona que intenta salvar a otra. Su intención, su voluntad es buena, motivada por el deber, pero en lugar de salvarla, contribuye a que muera. Aún así, diría Kant, la intención, el objetivo era ayudar a otro ser racional en peligro. La voluntad fue determinada por la razón y el deber, sin importar si no se realizó, si la consecuencia no fue la deseada. La intención era moral porque vino de principios a priori. Así vamos viendo ya cómo para Kant el valor moral, la bondad moral, no proviene de algo empírico, de la finalidad o de la búsqueda de la felicidad, sino que la moral proviene de algo formal. El valor moral de la acción no está en su fin u objetivo o en las consecuencias de ese acto, sino en el motivo que guía a la voluntad, en el principio de la voluntad. Este principio es a priori, formal, es lo que se llama el deber, que según Kant se expresa en la necesidad de una acción por puro respeto a la ley moral. El valor moral reside en una voluntad que se determina a actuar por deber, es decir, que se motiva a obrar por la mera representación formal de esa ley. Esto vamos a aclararlo un poco más. Podemos ver que Kant parte del supuesto que somos agentes racionales, que tenemos una capacidad racional, la razón que de alguna manera nos puede motivar a la acción. La estructura racional de la acción es, en términos un tanto vagos, esto que vemos aquí. Es para poder clarificarnos la propuesta de Kant de la buena voluntad en su moral. Este esquema nos ayudará a entender la dinámica. Partimos de la gente, cada uno de nosotros. Nos puede determinar actuar lo que Kant llama inclinaciones o el deber. Por inclinaciones podemos llamar todo aquello que nos mueve a actuar que tiene un origen empírico. Usualmente las inclinaciones pueden asociarse con algo que produce placer, deseos, miedos, necesidades. En una acción en general, cuando actuamos, decidimos y obramos conforme a esa deliberación. En general, esto aplica para cualquier acción, no solo para la que llamamos moral. Cuando tenemos un deseo de obtener algo, a ese algo lo llamaremos fin, la finalidad y objetivo de la acción. Nos preguntaremos entonces cuáles son los mejores medios para lograrlo, para llegar a él. Aquí nos es claro que la voluntad puede tener muchos fines y que las inclinaciones podrían variar de persona en persona. Todas las inclinaciones nos vienen dadas a posteriori, por la experiencia y por el placer o felicidad que nos promete o nos hace sentir. Como ya es evidente, los medios pueden también ser muchos y muy diversos, y los fines y objetivos de la acción también. Aquí en el esquema he colocado varios objetos que pueden resultar adecuados o deseables para algunos. Comprarse una casa, comprarse un automóvil, tener una familia, lograr un título de estudios o tener dinero. Para poder lograr estas cosas hay muchos medios que podrían seguirse. Alguien podría elegir, por ejemplo, robar un carro, y aquí el medio sería robar. Alguien podría elegir trabajar y ahorrar mucho, etc. Esta es una decisión de cada uno de nosotros, y por eso la moralidad no puede residir en los medios que se eligen para realizar una acción. La moralidad tampoco puede estar en la finalidad, porque ahí la diversidad en los fines también es muy variada. Algunos tendrán como objetivo comprarse una casa, tener una familia o comprar un automóvil, etc. No podemos encontrar algo que aplique para todo ser humano, en tanto agente racional, en las inclinaciones, porque ellas tienen un elemento material, y ese elemento material variaría siempre de persona en persona. No puede ser universal ni necesario para todos. Quizás para algunos sea mucho más importante comprar una casa o un auto, o para otros formarse una familia. La moralidad de las acciones, reclamará Kant, por eso, no puede basarse en los fines. Un fin no determinaría jamás la moralidad de una acción. Al menos, desde el punto de vista empírico, todo fin depende de la inclinación subjetiva individual de cada quien. También vemos que el medio no puede ser universal.
Puede haber diversos fines, diversos medios, y quizás algunos medios contarían mejor como morales para lograr ese fin, y otros no. Entonces, lo que nos queda para determinar la moralidad de las acciones es la máxima, el momento deliberativo de la acción, anterior tanto al medio como al momento de lograr el objetivo. La clave para descubrir el criterio de la moralidad de Kant está entonces no en el medio ni en la finalidad o objetivo realizado para llegar ahí, sino en la máxima que determina la voluntad. Una máxima es un principio de la acción. Los seres humanos somos capaces de formarnos máximas racionalmente y también actuar de acuerdo con estas máximas. Este carácter de poder actuar de acuerdo con máximas expresa nuestra espontaneidad en sentido práctico. Kant define una máxima como un principio subjetivo de la acción. Una máxima es un principio racional que podemos elegir seguir o no. Puede haber infinidad de máximas, pero para Kant no todas implican actuar por un deber o moralmente. Kant define al inicio de la crítica de la razón práctica esto y nos plantea una distinción importante. Vamos a ver esta cita. Principios prácticos son aquellas proposiciones que contienen una determinación universal de la voluntad, subsumiendo bajo ella diversas reglas prácticas. Dichos principios subjetivos o máximas, cuando la condición es considerada válida solo para la voluntad del sujeto en cuestión, o leyes prácticas si dicha condición es reconocida como tal objetivamente, es decir, cuando vale para la voluntad de cualquier ente racional. Según esto, una máxima o principio subjetivo es un razonamiento o una regla para actuar que podemos elegir seguirla o no. Tener una máxima no implica que tengamos que actuar necesariamente conforme a ella. Alguien puede tener las siguientes máximas que determinen su voluntad. Si me esfuerzo, tendré éxito. Si veo una basura en la calle, debo recogerla. Si quiero estar sano, debo alimentarme sanamente, etc. La verdad es que realizamos este tipo de razonamientos cotidianamente, pero no los llamamos máximas. Todas las máximas son principios subjetivos porque valen para algunas voluntades y para otras no. Diríamos que estas máximas no contienen, en el lenguaje de Kant, una determinación universal de la voluntad, porque no aplican para todas las voluntades. No todos quieren tener éxito, ni a todos les gusta ver limpias las calles, y hay quienes no les preocupa estar sanos. Las leyes prácticas son principios que cualquier voluntad subjetiva reconoce como necesarias objetivamente. No importa si quieren o no estar sanos, si quieren tener éxito o no, aplican para toda voluntad racional. Cuando una máxima aplica para todo ser racional, se llama ley práctica. De aquí podemos ver que los deseos, inclinaciones y las pasiones que los hombres tienen y tenemos, debido a su condición sensible, corporal, en la que el placer juega un papel fundamental, son infinitamente variadas y aunque haya éticas que definan la búsqueda del placer como el fin o el objetivo de la vida del hombre, esto no puede ser el objetivo final, como vamos a ver, que implicaría ser moral. Para Kant, la moral no tiene como objetivo, o al menos no lo tiene o no lo plantea así, que sea la felicidad humana. Para Kant quizás sería lo opuesto. Al menos en esta vida, ser moral para Kant puede significar más probablemente llegar a ser infelices. Aunque los hombres tengan una inclinación general a la felicidad, y esto lo dice Kant, la felicidad no puede ser el fundamento objetivo de la moral. ¿Por qué? Porque en la felicidad no podemos encontrar algo objetivo, ya que las inclinaciones que tienen los seres humanos son muy diversas y también cambiantes, y no solo por la cualidad, o sea, el tipo de felicidad o de inclinación, sino también por la cantidad. Tenemos diversas inclinaciones. Ahí en la felicidad no hay algo que sea objetivo, es decir, lo mismo para toda voluntad racional, sino que solo lo que a cada quien le causa cierto placer, y podemos ver que es así. Hay tantas concepciones de felicidad que las personas asocian con algo diferente cada uno, o incluso cada persona tiene un concepto diferente de felicidad. Todo ello implica para Kant fundamentos empíricos que son, como bien hemos visto,
contingentes, cambiantes y relativos al placer y carácter de cada quien, de cada sociedad o cada época. Además, hay algo importante respecto a la moral de la buena voluntad, y es que esta no tiene que ver con que su objeto se realice o se lleve a cabo o se manifieste empíricamente, sino que basta que la buena voluntad sea guiada por principios o fundamentos racionales y así es buena en sí misma incondicionadamente. Si tratamos de buscar o de basar las condiciones de la moralidad en condiciones empíricas o materiales, nunca podría haber algo universal como la ley moral. En las máximas que comenté hace un momento hay un contenido material, y cuando la voluntad va como jalada por algo exterior a ella, Kant nos dice que la voluntad no es libre, que actúa por fuerzas exteriores a ella. Las inclinaciones son eso, fuerzas que jalan a la voluntad a actuar, a buscar algo exterior a ella. Las éticas que afirma Kant dice que debemos buscar objetos exteriores a nosotros para ser felices. En resumen, que busquemos objetos para llegar a la felicidad, son éticas que Kant llama heterónomas, donde la voluntad no es libre, pues el fundamento de la acción no está en la voluntad misma, sino fuera de ella. De esto nos preguntamos entonces, ¿cuál es el criterio para distinguir una acción moral de otra que no es moral? ¿Cuál es la ley moral? ¿Tiene contenido? ¿Qué cosa debe de influenciar a nuestra voluntad para que una acción sea moral? A esto intenta responder Kant en la fundamentación de la siguiente forma. ¿Cuál puede ser esa ley cuya representación, sin tomar en cuenta el efecto aguardado merced a ella, tiene que determinar a la voluntad para que ésta pueda ser calificada de buena en términos absolutos y sin paliativos? Como he despojado a la voluntad de todos los acicates que pudieran surgirle a partir del cumplimiento de cualquier ley, no queda nada salvo la legitimidad universal de las acciones en general, que debe servir como único principio para la voluntad. Es decir, yo nunca debo proceder de otro modo, salvo que pueda querer también ver convertida en ley universal a mi máxima. Aquí es la simple legitimidad en general, lo que sirve de principio a la voluntad, y así tiene que servirle si el deber no debe ser por doquiera una vana ilusión y un concepto quimérico. Aquí hemos arribado al imperativo categórico, parte fundamental del pensamiento moral de Kant. El imperativo categórico es la ley moral y a la vez implica el concepto del deber. Su formulación en este párrafo es la llamada formulación de la ley universal. ¿Recuerdan lo que es la máxima? Aquí Kant nos está diciendo que para saber si el motivo de una acción es moral y la acción misma, es necesario que nos preguntemos, como seres racionales, si pudiera desear que todo ser racional debiera adoptar y hacer suya mi máxima, cual si fuera una ley de la naturaleza, que sucede siempre y por necesidad. Pero en este caso estamos hablando del mundo moral, el mundo de la libertad, donde también hay leyes, pero estas leyes de la libertad no son leyes impuestas a unos fenómenos en el mundo natural. Estas leyes son autoimpuestas por los seres racionales a sí mismos, y ellos se las dan a sí mismos. Kant da un ejemplo muy claro en la fundamentación sobre la falsa promesa. Si estamos en un apuro económico, dice Kant, podríamos pedir un préstamo a alguien y prometer falsamente que vamos a liquidarlo, solo para salir del apuro, pero sabemos de antemano que no podremos pagarlo. Eso expresado en una máxima podría verse de la siguiente forma. Siempre que me encuentre en un apuro económico, puedo pedir un préstamo a alguien y prometer falsamente que pagaré, sabiendo de antemano que no podré hacerlo. Esta máxima tiene un contenido empírico, fáctico, y en realidad quien actúe conforme a ella no busca nada más que satisfacer su propia inclinación, pagar el dinero que debe. Kant sostiene que esta máxima nunca podría ser moral, pues ninguna persona racional podría desear que se volviera una ley universal. ¿Qué significaría esto? Que esa máxima sería como una ley del mundo moral y todos podrían apropiarse de ella. Pero, ¿qué pasaría si tú fueras la persona a la que le piden el préstamo con una falsa promesa de pago? ¿Accederías? No lo creo. En todo caso, si se hiciera universal, la promesa perdería su valor y así
nadie daría promesas a nadie, o lo digamos entendería o estaría dispuesto a prestar dinero. Y la promesa de la máxima es falsa porque se anula a sí misma como algo moral. El imperativo categórico, como se muestra ahí, es la ley moral que nos permite juzgar si una máxima es moral o no, y por consiguiente la acción a la que conllevaría. En un sentido general, podríamos decir que en el mundo moral todos y cada uno de nosotros somos legisladores, en tanto seres racionales con una razón práctica. El imperativo es algo, por decir, que tiene solo la forma de la legalidad racional práctica, y de hecho está vacío de contenido porque no tiene nada empírico. Por eso es que se puede tener aquí la característica de universalidad y necesidad, porque no contiene inclinaciones ni motivos o móviles materiales o empíricos. Decimos que la voluntad actúa determinada por la razón, y es aquí una voluntad que actúa de acuerdo al deber, por respeto a la ley moral. Porque Kant de alguna forma es un optimista respecto a que los seres humanos tienen conciencia de la ley moral y que es un hecho que todos reconocen, el deber, aunque no lo sigan. Pero a Kant no le preocupa eso. Él confía en la capacidad de los seres humanos de actuar incluso en contra de sus inclinaciones. Y de hecho, aun cuando no hubiese sucedido, dice Kant, ninguna acción por puro deber, siguiendo la ley moral, eso no le quita valor a lo que ella manda. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Ya hemos indicado algunas ideas centrales respecto al mundo fenoménico y la concepción kantiana del Erscheinung. También distinguimos algunos problemas que surgen de la moral kantiana, su propuesta de ser moral, formal, pura y autónoma, y donde la voluntad humana es realmente libre. Para Kant, la acción humana racional tiene una causa que no es natural. La libertad no es una conexión causal fenoménica, sino una conexión causal de mi espontaneidad conmigo mismo que me lleva a actuar. En la siguiente sesión vamos a abordar la idea de los imperativos y los postulados de la razón práctica y un poco el tema de la libertad, que es un supuesto fundamental y también problemático de la moral kantiana. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. Si tienen preguntas, saben que pueden escribirnos y comentarnos por el Facebook, mandarnos inbox por mensaje o pueden postear algo en nuestro muro. Quisiera despedirme hoy con una frase del maestro Jorge Luis Borges que tiene un tanto que ver con la ética. Y Borges dice: el infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no merecen tanto. Una frase que tiene que ver con la cuestión de la moralidad. Que tengan excelentes lecturas, excelente semana. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.